Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. Cuando se desplomaron las Torres Gemelas y empezó la interminable guerra de los Estados Unidos contra el terrorismo, el gobierno de Bush encontró en Guantánamo el lugar perfecto para recluir cientos de sospechosos en un territorio bajo control estadounidense, pero fuera del alcance de las protecciones constitucionales. Logramos abrir la puerta de la cárcel más criticada y quizás más temida del mundo. Así viven los 41 detenidos que quedan dentro, y este es el papel de un abogado de origen colombiano que intenta salvar a su cliente que espera en prisión la pena de muerte. Fue una sorpresa encontrar que la lepra, una enfermedad tan vieja como el hambre, todavía existe. Es la enfermedad de la pobreza, con el agravante de que, como pensaban que se había extinguido, ni la saben tratar ni la diagnostican. En el país, 2 enfermos al mes se despiertan cada mañana un poco más incompletos, con un poco menos de piel y con el drama de padecer la enfermedad más vergonzosa de la historia. Aunque parezca imposible, Colombia tiene una figura de talla mundial en un deporte muy poco popular por estas tierras o estas aguas, el surf. Se llama Freddy Marimón. Es un niño de solo 12 años que vive con una condición que lo hace muy especial. Nació sin piernas y sin un brazo, y nada, y salta, y navega sobre las olas como un campeón. Viajó al último mundial de surf adaptado y le trajo al país su primera medalla. Empecemos. Antes del 11 de septiembre, Guantánamo era una base naval medio adormilada que se ha convertido en la más grande de los Estados Unidos por fuera de su territorio y se ha hecho mundialmente famosa por ser la cárcel en la que en otras épocas las torturas fueron la estrategia de guerra y en la que languidecen todavía 41 hombres sospechosos de terrorismo que llevan años encerrados, algunos sin cargos, sin debido proceso y sin juicio. Un colombiano valiente lleva 9 años asistiendo a uno de los detenidos considerado de alto valor. Así es la base, la cárcel de Guantánamo por dentro y la batalla de Walter Ruiz para que se haga justicia. Aterrizamos en esa esquina de Cuba, un pedazo de Caribe que no tiene nada de latino. Hay que ir por tierra, mar y aire. Un ferry atraviesa la bahía y no hay duda de que estamos en territorio norteamericano. Es un trozo de un típico barrio de la Florida, pero sobre un país comunista. Hay un mercado, un colegio, un Subway, un McDonald's, campo de golf, un teatro al aire libre y unas playas maravillosas. Parece un paraíso. La frontera con los cubanos es una gran alambrada y la puerta norte está cerrada desde hace 60 años. Hace un calor asfixiante y un hermoso cielo azul. Del paraíso al infierno. El oficial encargado de nuestra seguridad nos anuncia que vamos rumbo al centro de detención. En todo el perímetro carcelario hay 2.000 militares, 27 por prisionero. Nos requisan y nos escoltan más de 20 oficiales. No los podemos identificar, ni el nombre ni el rango, mucho menos sus caras. Llegamos a la puerta de la famosa cárcel que alcanzó a albergar hasta 800 hombres, que Estados Unidos llamó combatientes enemigos ilegales y no prisioneros de guerra. Un detalle crucial, porque no los cobija la Convención de Ginebra y entonces los pueden retener indefinidamente, sin juicio y sin derecho a un abogado. Salvo unos pocos que sí están amparados por las convenciones internacionales. Una cárcel hecha a la medida, sin Dios ni ley. Hoy ya solo quedan 41 encarcelados, solo el 1% ha sido condenado. Cada paso está calculado. Antes de entrar, nos piden obedecer las instrucciones y sobre todo que respetemos la calma del lugar porque en la cárcel, dicen, avanzan otras operaciones. Contrasta el frío del aire acondicionado que pela y que golpea después de pasar barricadas,
puertas y controles de seguridad al bloque Alfa del Campo 6 y por un vidrio blindado, luego de recorrer con la Guardia Militar corredores con celdas al lado y lado, los vimos. Ahí están, 26 hombres de países distintos como Yemen, Afganistán, Pakistán, Arabia Saudita, todos del Medio Oriente, barbados, canosos que parecen ya viejos y cansados, de caminar pausado, todos metidos en ese patio desde hace 10, 12 o 15 años, uniformados de blanco, caqui o azul, andan en chancletas o tenis y como si fueran animales de zoológico ellos, y nosotros, unos turistas de paseo, los miramos durante 15 largos minutos. ¿Cómo será pasar allí la vida entera? Ellos no nos pueden ver a nosotros, caminan en círculos, ven televisión y rezan. Le piden a su Dios con fervor que se les resuelva su situación, que si son culpables los condenen y si son inocentes, que los dejen en libertad. El ambiente es muy tenso, hay tanta guardia que intimida y nos ordenan que le tapemos el botón rojo cuando grabamos a nuestra cámara para que los prisioneros no sepan que estamos ahí. Solo podemos hablar en susurros y está completamente prohibido registrar ninguna cara. Todos deben quedar descabezados, guardias y presos por igual. Héctor Córdoba, mi realizador, hace lo que puede para grabarlos cuando están de espaldas y cuando no los podamos identificar. Esta es una celda en Guantánamo. A unos pocos metros el mar, la alambrada y esta fortaleza impresionante que los contiene. Hay 41 presos viviendo, pasando sus días en un espacio como este. Aunque la mayoría ni siquiera ha tenido juicio aún, ya parecen condenados. Es una condena vivir aislados de todo lo que conocían, a más de 8.000 millas de distancia de sus países de origen y de sus familias, a las que no pueden ver y con las que, si acaso, hablan cada 4 meses por videoconferencia, con delay de 40 segundos y siempre vigilados. Los pisos y las paredes de las celdas son de cemento. Cada una tiene un inodoro, un lavamanos y un espejo de acero inoxidable. Las duchas son comunales. Una repisa con el Corán y un diccionario árabe-inglés, una imitación de tapete persa y el tasbí o masbaha, una especie de rosario musulmán que utilizan para rezar, cuando invocan repetidamente los nombres de Alá las 5 veces que ordena su religión. En la cama está pintada una flecha negra que los orienta a la Meca. Tienen una colchoneta azul, una toalla, 2 mudas de pantalón, 2 medias, 2 camisetas y 2 camisas, unas chanclas y 2 pares de zapatos. Reciben un jabón, un cepillo y una crema de dientes. Y ese es todo su equipaje. Les dan 3 comidas y en promedio 4.500 calorías diarias. Por higiene, nos pusieron un gorrito desechable en la cabeza para entrar a la cocina. Huele bien, como a la cafetería del colegio. El menú hoy es hamburguesa de atún o carne en cuadritos, con alberjas y champiñones y una buena porción de arroz blanco. La comida la reciben los detenidos en la ventana de su celda. Tienen acceso a algunas especies típicas de la cocina oriental y pudimos ver a un prisionero como preparando algo, condimentando el plato a su estilo. Hay dieta blanda o vegetariana o un menú para diabéticos y los rotan cada 3 semanas. Lo que menos les gusta es la comida italiana y ya eliminaron para siempre el pimentón. They didn't like the lasagna at one point in time, so that was one thing that I noticed. They're not overly fond of like spaghetti. Definitivamente, no les gusta ni la lasaña ni la pasta. El oficial al frente dice que es imposible conocer los gustos de todos y por eso se empeñan en darles herramientas para que puedan preparar los alimentos con su propia sazón. I mean, we cannot see every person's taste, we can't, but we do our best to make sure they have the tools to remix the food that they need to. And you see them healthy, eating well?
Zach nació en Jordania, es el asesor cultural de la prisión y explica cuál es la única restricción en el menú de los musulmanes. No hay cerdo en ninguna de las comidas. Está completamente prohibido. El control de los detenidos es tan extremo que hay una pesa en el piso del patio para vigilar cada kilo de más o de menos, porque las huelgas de hambre han sido noticia en Guantánamo desde el 2001, cuando se construyó la prisión. Igual, los titulares que han denunciado que los alimentan a la fuerza por vía anal o vía intravenosa. Y era imposible no hablar del tema con el jefe de cocina. There's a couple that enteral feed occasionally that I'm aware of, but most of the detainees are eating a balanced diet. Y nos dice que la mayoría come bien, pero claro, no es el caso de Mustafa al-Hazawi, uno de los 41 detenidos que vive encarcelado en Guantánamo, oriundo de Arabia Saudita, detenido en Pakistán, brutalmente torturado e incomunicado durante los años 2003 al 2006. Preso en la isla desde hace 12 años, los primeros sin abogados ni debido proceso. Él es considerado por Estados Unidos como un detenido que llaman de alto valor, un terrorista que financió y conspiró para que se cometieran los ataques del 11 de septiembre. Creo que es un hombre que no es culpable de lo que lo han acusado, que él no es el monstruo que han querido crear, y si es condenado le pueden dar la pena de muerte. Lo dice su abogado desde hace 9 años, el colombiano Walter Ruiz, que lamenta la suerte de al-Hazawi por la cantidad de años que lleva preso, porque todavía no ha ido a juicio y por las heridas que le dejaron los malos tratos que recibió. Él fue torturado, no lo dejaban dormir por días tras días tras días. Varias veces fue tirado contra las paredes y también fue sodomizado. Él tenía heridas en el recto que lo llevaron a cargo a que cada día tenía que tomar una decisión entre si quería alimentarse o si tendría que ir al baño a defecar. Dicen los oficiales que las torturas son cosa del pasado y por eso se empeñan en mostrarle a la prensa el profesionalismo de todo el personal y la mejor cara de la prisión, si es que una cárcel tiene lado bueno. Y el trato ha cambiado. Tienen seminarios de idiomas, ciencia y matemáticas. Durante lo que llaman recreación, 1 hora de sol, a veces juegan fútbol o PlayStation. FIFA 2018 es el más popular. Hay CDs, DVDs, la película preferida es Titanic, y revistas, y más de 400 libros en árabe o inglés. El que más circula es Harry Potter. Y a pesar de que hace un par de años hubo un gran escándalo cuando una galería en Nueva York expuso unos dibujos que salieron justamente de este patio, conocido como Bloque Bravo, todavía hay clases de arte, aunque las obras ya no pueden salir de la prisión. El comandante de tarea de la Fuerza Conjunta, el almirante Cashman, fue muy enfático e irónico sobre el destino de los trabajos de los internos. I don't have a project to build a detainee art museum. I don't have a project to hire a detainee art curator. That's not part of my mission. Un militar curtido en varias guerras que nos dice que no tienen planes de tener un curador, ni mucho menos de hacer una galería de arte para los internos. Esa claramente no es su misión. Preguntar por al-Hazawi es perder el tiempo. No hay acceso ni información de ningún detenido en particular. Solo dan cifras o datos generales. Y mucho menos si están en el temible Campo 7. Ese es el gran secreto y el misterio de Guantánamo. Está encarcelado junto con otros 10 detenidos más a los que llaman de alto valor. Tienen en común que los señalan de haber tenido algo que ver en el 9/11 y que formaron parte del programa de la CIA de los interrogatorios en las temibles Black Sites o cárceles clandestinas. Ha sufrido día tras día por esas heridas que recibió a las manos del CIA en estas prisiones clandestinas. Ni siquiera Ruiz, que ha estado allí, puede contar algún detalle. No puedo hablar acerca de nada de lo que vi, ni nada de lo que hicimos, porque el gobierno de Estados Unidos determina que todo lo que tiene que ver con la prisión 7, el campo 7, es clasificado. Walter Ruiz tiene 48 años. Nació en Medellín. Habla bien español, pero con algo de acento. Es hijo de un policía que, cansado de la violencia en Colombia, empacó y se fue con su hijo a buscarle un mejor futuro. Y lo encontró.
Se hizo administrador y abogado. Vive en Washington y está muy orgulloso de ser reservista comandante de la Marina. Con enorme coraje, aceptó el reto de lo imposible, que parece salvar a un hombre de la muerte o intentar el milagro de que recupere su libertad, o por lo menos de que le hagan un juicio justo. Él es rígido y correcto y confía en la justicia norteamericana, así sea imperfecta, como la de los juicios militares en Guantánamo. Pero él aplica un dicho muy colombiano que le enseñó su papá. Mi papá siempre decía que no vamos a tomar un paso para atrás ni para tomar impulso. Y eso nunca se me ha olvidado. Para despejar dudas sobre el estado de salud de los detenidos, vamos hasta el antiguo Campo 5. This is where detainees would come to get their routine medical care and meet with their provider. Son 70 celdas, calabozos, donde aislaban a los internos difíciles y en donde pronto deberá estar funcionando un hospital con quirófano y equipos con todas las de la ley que costó $12 millones. Todo se ve higiénico, limpio, nuevo e impecable. El problema es el fondo, porque aunque intenten mostrarnos que Guantánamo es transparente, ni siquiera hay presunción de inocencia. Mustafa al-Hazawi, por ejemplo, vive en un limbo jurídico sin cargos desde hace 15 años y hasta el Comité de Inteligencia del Senado ha expresado sus dudas sobre el rol que tuvo en el 9/11. Y mientras empieza la batalla legal, parece que va a estar encarcelado para siempre. If I gave you a gun and said, now you can defend your home, but I didn't give you any bullets, it is the same thing as having nothing. Frente a un grupo de periodistas del mundo entero y con el uniforme militar impecable, Ruiz comparó la corte militar con una pistola sin balas. No sirve para nada. Y él va más lejos. El colombiano critica el triste papel de la justicia norteamericana que no llegó hasta allá para los supuestos buenos disfrazados de malos, porque nadie hasta la fecha ha sido responsable de las torturas a los detenidos. Siempre han sido protegidos, sus identidades han sido ocultadas, ellos actuaron con impunidad y sin ninguna consecuencia. No se nos despegan y siempre estamos acompañados, un despliegue militar sofocante. Y todas las tardes, cuando cae el sol, nos revisan el material, cada imagen y cada foto. Borran lo que consideran inapropiado. Para ellos es por seguridad nacional, pero para nosotros no deja de ser censura. The Pentagon rules 60 reporters can come here at a time to watch the trials. El Pentágono ordena que solo 60 periodistas a la vez puedan cubrir los juicios en la base naval. Carol Rosenberg es una de ellas, quizás la más dedicada, reportera de guerra y de seguridad nacional, experta en Guantánamo. So this is mine. A11. Duerme en estas carpas cómodas pero sencillas y desde ahí escribe para el Miami Herald lo que pasa en ese rincón cubano de 11.655 hectáreas, solo 50 de tierra firme, ocupado por los gringos desde hace 115 años. You know, this is a war like no other war. Against who? This is a war that has nobody to surrender and say it's over. Dice Carol que esta es una guerra como ninguna otra, una guerra en la que nadie puede rendirse ni decir se acabó. No terminará como una guerra normal. Los llamamos prisioneros eternos de una guerra eterna. Una guerra en la que Guantánamo tiene un lugar importante, una isla dentro de la isla en donde viven casi 6.000 personas entre militares y civiles. Es la base naval más grande de los Estados Unidos en el extranjero, por la que le paga a Cuba un arrendamiento mensual de solo $4.085, que por dignidad los cubanos no hacen efectivo desde el 59. El contrato de arriendo solo puede terminarse por mutuo acuerdo, y por ahí parece que a los americanos no lo saca nadie. Guantánamo definitivamente es el combustible, para ISIS, para Al-Qaeda y para otras organizaciones que quieran buscar razones por las cuales atacar a los intereses de Estados Unidos o a ciudadanos estadounidenses. Guantánamo es sinónimo como uno de los peores errores que existe hoy en día en la humanidad. Y lo que vale, mantener solo el cuerpo especial encargado de los prisioneros cuesta aproximadamente $80 millones al año.
$6.3 millones por recluso. Bush y luego Obama hablaron de cerrarla y no lo lograron. I'd like to end Guantanamo. I'd like it to be over with. I will close Guantanamo. Trump, en cambio, la piensa reabrir y llenarla, como dijo él, de chicos malos. To keep open the detention facilities in Guantanamo Bay. Pero Mientras tanto, Walter Ruiz tiene toda su artillería legal lista para cuando le llegue la hora de pasar al estrado. Ojalá no sea demasiado tarde, ni para la justicia, ni para al-Hazawi, ni para los demás 40 internos que languidecen, encerrados en una cárcel como ninguna otra en el mundo. El abogado Walter Ruiz no ha perdido ni un solo caso en su defensa de acusados que enfrentan la pena de muerte. Y él seguirá defendiendo a Mustafa al-Hazawi, aunque lo amenacen por defender a un presunto terrorista y lo monitoreen constantemente. Mucha suerte en su defensa, doctor Ruiz. Y después de comerciales, no se vayan, la enfermedad de la pobreza no ha desaparecido. Así es la vida con lepra. Ya volvemos. Una bacteria hambrienta es la responsable de una de las enfermedades más estigmatizadas y vergonzosas de la historia, la lepra. Es tan fuerte y contagiosa que hasta le cambiaron el nombre para disfrazarla un poco. Pero ahí está, y todavía tiene hambre. Encuentra a sus víctimas entre los más pobres y no da tregua. Es tan agresiva que hasta tiene mes. En febrero se visibiliza esa maldita enfermedad. La nena Rásola fue más allá de las estadísticas para comprobar que hay enfermos en el Valle, en el Chocó, en Cundinamarca. Es un mito que la lepra haya desaparecido de la faz de la tierra. Primero me lavan con agua y un jabón y después me echan la pomada esa de turmalina. Hay veces que me echan la ampicilina, polvito para que se... Y me ponen mi gasa y después me vendan. O sea, me vendan con el cuidado para que eso no se me infecte, que hay veces con la tierra, el mosquito, la mosca. Es la rutina, es el día a día de Edison Blanquicet, un hombre de 62 años, cartagenero, ex beisbolista y que lleva 30 años lidiando con la lepra. Así como se oye, la lepra, una enfermedad que parecía del siglo I o del siglo XVIII, pero que en Cartagena y en otras zonas del país sigue viva, con su apetito voraz que carcome el sistema nervioso central, los tejidos y la piel. Yo tenía nada más eran los huesitos y las venas eran como una rama seca. Yo tuve una rama seca, así era la vena. O sea que ahí no me pasaba sangre por ninguna parte. Y todo empezó con una mancha que se le iba volviendo cada vez más oscura. De pronto iba perdiendo la sensibilidad y ya no sentía ni frío ni calor. Y un día pasó de contar hasta 10 con sus dedos a contar hasta 7. Los pantalones los debe tener arremangados para que no le roce con las úlceras en sus piernas. Sus dedos se fueron encogiendo o simplemente desaparecían. Lo mismo ocurrió con sus pies. De calzar 42 pasó a calzar 34 o menos y a ponerse unos tenis grandes para que la gente crea que está bien y de paso, para no perder el equilibrio. Esa es la lepra o enfermedad de Hansen como se conoce ahora, que no es otra cosa que una bacteria que va comiéndose todo lo que encuentra a su paso. Es como una piraña, no tan veloz, pero igual de dañina y de destructora. El contagio no es tan fácil, pero sí se puede transmitir por la saliva o por un tiempo prolongado de convivencia. La doctora Esperanza Rojas, directora del albergue de Agua de Dios, que lleva años estudiando la lepra, tiene clarísimo por qué a estas alturas aún hay esta enfermedad en Colombia. Está relacionado con la pobreza, con el hacinamiento, con la desnutrición. Allí es donde se mueve a sus anchas esta bacteria, con sigilo. Y en Colombia se reportan cerca de 350 casos al año de esta enfermedad que en pleno siglo XXI debería ya ser cuento viejo. Todos los médicos del país deben hacer un pagamento viniendo a Agua de Dios y pedir perdón en nombre de la comunidad médica por todos los atropellos que se les hicieron a los pacientes en su momento cuando no se conocía la enfermedad. Debería ser parte de la historia o de las leyendas, pero no lo es. Y Cartagena es uno de los casos más dramáticos. Reporta al menos 2 enfermos de lepra al mes. Aunque se dice
que hay subregistros que hablan de 5 casos mensuales. Y todo por esa miseria endémica que ya va siendo hora de que llegue a su fin en estas calles sin pavimentar, con casas de paredes húmedas y donde el aire es más pesado y la comida es a duras penas un plato de sopa. ¿Quién ha dicho que la gente debe vivir así? No tengo equilibrio, ¿sabes? Yo cada vez que me paro tengo que pararme porque alguna cosita me... Tiene que ver cómo hace para pararse. Tiene que ver cómo hace, don Edison. Porque tú sabes que el equilibrio de uno son los dedos. Antes de que esa mancha le apareciera en la planta del pie, Edison Blanquicet tenía todo para ser un Grandes Ligas, uno de esos peloteros que firman con los equipos de Estados Unidos y de inmediato queda inscrito como leyenda en la popularidad cartagenera. Pero a medida que esa mancha se expandía, Edison bateaba menos, corría menos y se desanimaba rápido. Las úlceras que tengo son como así, como hace una de la piel, que se me quita el pellejo aquí. ¿Le queda en carne viva eso? Sí, ya me quedó en carne viva. Entonces con esa es la que estoy luchando para ver si... Porque yo tenía así todo eso, pero ya todo eso se me había sanado. Y sigue siendo una enfermedad vergonzante. Sigue dando pena tenerla. Y a veces la gente prefiere esconderse que dejarse ver o que ir al médico. El estigma con la enfermedad de Hansen, con la lepra, es por desconocimiento de la enfermedad, por desconocimiento de su forma de transmisión, porque somos ignorantes en el tema. Es que hasta el propio Jesús, el Hijo de Dios, sanó a un leproso y el mundo se le quiso venir encima. Le decían de todo, porque era considerado inmundo el hombre leproso. ¿Y usted qué había oído de la lepra? La película de Semana Santa de Dios, que uno se sentaba. Entonces decían que no, que esto es lepra, todos los leprosos, los pecadores impuros. Y desde entonces el estigma convenció a sanos y enfermos, hasta el punto que eran quemados vivos, como hizo el español Pablo Morillo en Cartagena hace tantos y tantos años. Era tal la psicosis pública que en 1950 el gobierno de la época ordenó bombardear el leprocomio de Caño del Oro en Cartagena. Una paranoia desenfrenada, una carga de prejuicios morales que hasta impidieron que un leproso pudiera sanarse. Luisana Cárcamo, líder del programa contra la lepra, no solo recoge estadísticas, sino que sabe que la historia de los leprosos está llena de crueldad. Cartagena hace parte de la historia y toda una historia muy dolorosa de las personas que estaban ahí. De hecho, si pasas por el Camellón de los Mártires, aquí en el distrito de Cartagena, encuentras una placa donde en la parte de abajo dice: le hacemos honor a aquellos pacientes, en ese entonces le ponen los leprosos que murieron quemados. Tanto abandono, tanto conocimiento para no saber y para desconocer. Nosotros hacemos asistencias técnicas y encontramos, y todavía hay lepra. Yo, doctor, por amor a Dios. Edison ni siquiera sabía lo que tenía. Ni siquiera sabía que esa mancha que le quitaba sensibilidad era lepra. Hasta pensó que era una brujería o un mal de ojo, como dicen en estas tierras. Hubo un brujo que me encerró en un círculo así, como de 1,5 metros, así, un círculo prendido. Entonces me metía en el centro. O sea que todo ese calor lo tengo yo todo en el cuerpo. Y ese eran todos los días, dura casi como un mes así. Ya después yo le dije a la señora mierda, yo no voy más para allá, porque ese tipo de nada que me sabe encerrar, si ese calor me tiene mal, me tiene... Y no era cosa del otro mundo. Con un antibiótico y con unas vendas limpias, Edison ha podido curarse hace años. Sí, me eché limón, gas y eso. Yo, no, de pronto eso no es nada, ya era que se me pase. No pasaron ni media hora cuando yo voy a mirarme para ver, porque ya no me sentía. Pero vamos a ver allá que ya yo no sentía allá en las piernas. Cuando hice así, tenía la planta del pie todo negro. Pero nadie daba con el diagnóstico, o no querían dar, quién sabe. Hasta le dijeron que sus niveles de azúcar estaban por las nubes. Me metieron por urgencia. La que me cogió en turno, o sea, cometió el error de que me metió hueco con los diabéticos, porque decía que lo que yo tenía era azúcar. Y siguió su peregrinaje por revisiones médicas, mientras los pies se le iban consumiendo, quedando del tamaño de un puño, y cada vez era más difícil mantenerse en pie. Me comenzaron a hacer una biopsia, un estudio, y cuando me dieron, no, tú tienes lepra. Va al mar y eso lo alivia. ¿A quién no?
es que sabe que su lucha ahora es más grande y más noble, nada menos que prolongar su vida. Hubo épocas en que salir a la calle era una ilusión esquiva para los enfermos, quienes eran encerrados en los hospitales, entre comillas, viviendo vidas de animales. Se les vulneraron su derecho a la ciudadanía porque se les quitaban sus derechos como ciudadanos, se les daba un número de carnet, eran aislados, separados de sus familias, era un secuestro, se les violaron todos los derechos por un desconocimiento de cómo manejar la enfermedad. Eran albergues, por decirles una palabra decente, que eran enrejados y enmallados, como si detrás hubiera un criminal y no una persona enferma. Hasta en Agua de Dios se dice que los nazis, antes de hacer los campos de concentración para masacrar a los judíos, visitaron el leprocomio. Dicen que fue así, que acá estuvieron los alemanes y copiaron para sus campos de concentración cómo estaban diseñados los alambrados que estaban acá alrededor de Agua de Dios. Aunque cueste trabajo creerlo, los leprosos tenían su propia moneda, que servía para comprar y vender dentro de los hospitales. Es otra de las tantas páginas de vergüenza de la historia de este país. La moneda que circulaba en el municipio se llama la coscoja, circuló más o menos entre 1870 y 1963. Era una moneda propia que no salía fuera porque creían que si entraba la moneda del país y volvía a salir esos billetes, esas monedas, las personas que estaban fuera se iban a contagiar. La ignorancia ganó por siglos. Ya es hora de correr el velo y darle jaque mate a este sufrimiento que no debe existir y que ya ha hecho tanto daño. Edison Blanquicet sigue en su batalla diaria. Seguramente va a ganar, tiene fe y la medicina al lado. No quiere quedar convertido en un pedazo, en partes desiguales. No quiere que esa bacteria se siga desquitando con su cuerpo. Quiere mirarse al espejo sin miedo y que nunca más le vuelva a faltar nada. La lepra no solo está en Colombia, en el mundo se han reportado más de 200.000 casos nuevos. El mayor reto, después de erradicarla, es acabar con la discriminación y el rechazo. Y no se vayan después de comerciales, un campeón que no tiene límites. Ya volvemos. Con tan solo 12 años, Freddy Marimón ya es considerado un niño prodigio en el mundo del surf. Nació sin piernas y sin el brazo izquierdo, pero como que no los necesita. Y es el único medallista mundial que tiene Colombia en ese deporte. Pero más allá de los logros y los trofeos, su historia es todo un ejemplo de entereza y superación. Diego Rubio comprobó que los límites para este campeón, que se mueve literalmente como pez en el agua, no existen. Una tabla de surf y una tabla de skate. Son mis piernas, son mi medio de transporte, con esa voy a todas partes. Puede que haya nacido sin las dos piernas, puede que nunca le haya crecido el brazo izquierdo, pero Freddy Marimón Blanco tiene algo de lo que ningún otro colombiano puede presumir: una medalla en un mundial de surf. Sí, tal y como lo oye. Con tan solo 12 años y una tenacidad a prueba de hierro, este cartagenero venció a deportistas que lo doblan en edad para llevarse el tercer lugar en los últimos campeonatos mundiales para discapacitados. En las playas de La Joya, California, una de las mecas del surf, Freddy no solo consiguió un logro histórico para Colombia, sino que se ganó la admiración de los mejores surfistas del mundo. En el Mundial de Estados Unidos, cuando Freddy estaba compitiendo, las personas se acercaban donde mí y me decían: tu hijo es grande, tu hijo transmite, irradia felicidad. Tu hijo con lo que hace me ha cambiado la vida. Tú tienes un ángel en tu casa. Con una sonrisa inmensa y una personalidad a prueba de prejuicios, ese ángel no parece cargar con el título de inválido. Él se siente una persona común y corriente, tan normal y a la vez tan extraordinaria como usted o como yo. Siento que soy igual que ellos, que no tengo discapacidad, hago lo mismo que ellos, a veces hasta más cosas que ellos a veces. Voy al colegio como cualquier niño, surfeo, hago skate, hago natación, juego fútbol, hago todo lo que hace cualquier niño o cualquier persona. Pero la historia del campeón, como ya es conocido Freddy, es increíble.
No solo se enfrenta a olas que lo triplican en altura, no solo está la talla de surfistas de Hawái o de Australia, donde el surf es una religión. La historia de Freddy es increíble, sobre todo porque parece sacada de un cuento de Gabo. Cuando yo me entero que Freddy viene con la malformación, la verdad que para mí fue muy duro. Yo no lo quería tener. Y yo cuando lo vi, él siempre ha sido gordito. Nació rosadito, con el cabello parado. Y desde ahí hubo un contacto entre Freddy y yo, que desde ahí yo no me he despegado de Freddy. Y efectivamente, Ilse Blanco lo ha acompañado siempre. Por ejemplo, cuando aprendió a caminar, porque Freddy sí nació con pies. Eran pequeños y le crecieron a la altura de las rodillas. Al año y medio empecé a dar los primeros pasos y caminaba agarradito. A él siempre le han encantado los zapatos, pero yo no le compraba zapatos como él tenía los pies torcidos así como la foca, uno para allá y uno para acá, entonces ¿cómo iba a ponerle zapatos si tiene los pies así? Y su tío le regaló el primer par de zapatos, entonces se lo colocamos fue al revés, el derecho con el izquierdo y el izquierdo con el derecho. Ese primer día él durmió con los zapatos. Sí, a mí me encantan los zapatos. ¿Y qué zapatos le gustaría tener? Me gustaría tener zapatos deportivos, botas, Converse como esos. La corta historia de Freddy con los zapatos dio un giro trascendental poco antes de cumplir los 3 años, cuando un médico decidió amputarle los pies para poder ponerle unas prótesis. Pero sus nuevas piernas de acrílico no se doblaban y eso las hacía demasiado incómodas. Las prótesis que a mí me regalaron eran directas, entonces no se flexionaban. Y cuando iba a ir en una buceta o algo, tenía que ir parado porque si iba sentado me molestaba mucho. Pero más allá de los aparatos ortopédicos mal formulados, Freddy tenía que continuar con sus terapias, que consistían en ejercicios para aprender a vestirse solo, a subirse a la cama sin ayuda y a moverse en todo tipo de terreno sin hacerse daño. Pero también le recomendaron la natación, un deporte que a él le resultaba muy atractivo, pues desde que nació tiene una fascinación por el agua que su mamá todavía no termina de entender. Y él siempre decía que cuando él tuviera su casa iba a tener un parque y una piscina. Yo muy poco lo llevaba a piscina y a la playa tampoco. Él a veces era que me decía, mami, llévame a playa, me llevaba a playa, pero yo le decía que no había plata para transporte. Y aunque casi nunca podía ir a ese mar soñado, Freddy aprendió a nadar en tiempo récord. Tan solo en 2 semanas ya se pasaba de lado a lado y sin ayuda a una piscina de 25 metros. Un milagro, decían quienes lo veían por primera vez. Así es Freddy, pensaban quienes ya conocían su fuerza no solo física, sino de voluntad. En menos de un mes, el niño prodigio de Cartagena ya estaba compitiendo y derrotando a sus rivales, que tenían todas las extremidades muy bien puestas. ¿Cómo nada? Con los 2 brazos, con mi pulso, a veces utilizo las piernas, a veces no. Hay niños a los que les cuesta años aprender a nadar, usted lo hizo en 2 semanas. Soy muy arriesgado, muy extremo. Y como al mes del grupo donde yo estaba, a mí era la única persona que me dejaba tirar del trampolín. Hubo un campeonato de natación que fue en Pereira, que representaba a Bolívar y traje 2 medallas de oro. 2 medallas de oro. ¿Contra quién competía? Gente ya grande, tenía más de 20 años. Yo era el único niño en esa categoría. Y la historia parece repetirse, con una capacidad de adaptación y una perseverancia que ya quisiéramos tener el resto de los mortales. El campeón siempre resulta siendo el único atleta paralímpico que compite en las paradas nacionales de surf, el único colombiano que se mueve en la élite mundial de ese deporte, el único niño del barrio y del colegio que se transporta en una patineta. La patineta llega a nuestras vidas cuando Freddy estaba en el colegio. El señor se acercó donde mí, a mi casa, me saludó, me dijo que si a mí me gustaría de que le regalara una patineta al niño. Él se la quería obsequiar porque era de la hija, pero la hija se había caído, entonces la hija no la quería usar más, que le cogió miedo. La patineta no solo le sirvió a Freddy para moverse de un lado a otro y para hacer piruetas que descrestaban a otros niños, también le enseñó a surfear. Aunque él hace algunos años no supiera ni siquiera que existía un deporte llamado surf, fue aprendiendo a mantener el equilibrio sobre la tabla y a saltar andenes como si fueran olas. Le expliqué más o menos las nociones básicas que se le da a un pelado que está en etapa de iniciación. Ya en el agua yo vi que lo lancé en la primera ola y él enseguida tomó la pared de la ola, que es
cuando te vas en la parte que no es sucia de la ola, sino que vas surfeándola ya. Eso por lo general uno puede tardar 20 días, Freddy lo hizo enseguida, o sea, primera ola. Entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, este pelado tiene mucho talento para surfear. Y desde ahí empezamos a entrenarlo y a entrenarlo y a entrenarlo. Freddy vive en Villas de Aranjuez, un barrio popular de esa Cartagena a la que no llegan los turistas. Allá están sus mejores amigos y eso le gusta. Lástima que la playa más cercana para surfear esté a más de 2 horas en bus. Esas personas que surfean, que tienen ese talento innato, generalmente viven cerca de la playa. Con Freddy no pasa esto. Freddy vive muy lejos de la playa. Él realmente tiene 1 año o un poquito más de 1 año practicando surf. Te lo puedo decir por experiencia propia, pueden pasar una persona unos 3 o 4 años para que logre alcanzar el nivel que tiene Freddy surfeando. Sí, resulta increíble que el campeón de las olas esté tan lejos del agua y se mueva en ella como un pez. O mejor, como una foca. Y en Estados Unidos, mi apodo era decir Maribón. O sea, la foquita Maribón. ¿Por qué? Porque también yo estaba flotando y se me puso una foca enfrente mío. Y como yo tenía un hueso y era todo negro, entonces decían que nos parecíamos. El sol me está rostizando. El surf adaptado es casi tan joven como Freddy, pues fue reconocido como deporte hace apenas 15 años. Y mientras el surf convencional estará por primera vez en los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020, se espera que su versión para discapacitados esté presente en los Paralímpicos de París, 4 años después. Una oportunidad única para Freddy, quien es campeón nacional absoluto de su categoría y uno de los 3 mejores entre los sub-16. Mi entrenador va conmigo, yo voy en la parte de adelante braceando y él va en la parte de atrás pataleando. Como que se ponen unas aletas para ir más rápido. Entonces hacemos 2 procedimientos, yo braceando y él aleteando. Y entre los dos, como somos un equipo, entre todos nos ayudamos. Una corridita para allá. Vamos, Freddy. Vamos. Parte de esa ayuda, ahora, es hacer de Freddy un atleta con todas las de la ley. Y para eso todo su entorno tiene que dejar de verlo como un niño especial y empezar a tratarlo y alimentarlo como un deportista de élite. Porque hoy sus 50 kilos de peso le hacen difícil maniobrar la tabla con agilidad. Si lo pones que se tire de una parte, él se tira. Pero si le dices que hoy no hay comida, ahí sí es verdad que... ¿Y lo que quieres comer hoy? O una carne así bien bacanita. O un pollo frito. Tiene que dedicarse a entrenar, que tiene que cuidar sus comidas, que tiene que cuidar muchos aspectos para poder mantenerse así en el alto rendimiento. Freddy estudia por las mañanas. Si no está entrenando, por las tardes se dedica a las tareas, a los videojuegos y al fútbol. Es hincha del Barcelona e increíblemente ya tiene también 2 medallas en ese deporte. Esta me la gané en fútbol, esta es mejor arquero. Sí, me gusta también jugar mucho y mi posición es la arquería. ¿Cómo hace para tapar? Con las manos y la patineta. Cuando hay un balón que, o sea, rastrero, lo tapo con la patineta. Y como tengo las manos muy largas, cuando un balón está arriba, solamente alzo la mano y lo cojo. Con esa inocencia y esa convicción, sueña llegar tan alto como sus ídolos James o Jerry Mina. Y si nos ceñimos a sus resultados y recordamos que tiene apenas 12 años, podríamos asegurar no solo que pronto le dará la primera medalla de oro en un mundial de surf a Colombia, sino que se convertirá en todo un referente del deporte nacional. Si Nairo, si Mariana, si Katherine son unas estrellas porque son campeones mundiales, Freddy también puede lograrlo. Entonces, él puede convertirse en otro gran referente del deporte nacional. Freddy Marimón Blanco, el campeón, sigue surfeando como vive, con una naturalidad envidiable. Y mientras trabaja para convertirse en el mejor surfista sin piernas del mundo, nos sigue demostrando a todos, discapacitados o no, que para él ni siquiera en el mar o en el cielo está el límite. El próximo reto para Freddy será el Mundial de California en diciembre. Su idea es colgarse otra medalla, ojalá esta de oro. Buena suerte. Nosotros nos vemos, como siempre, el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.